En el capítulo anterior recorrimos el norte de Colombia, descubrimos el palenque de San Basilio, el bullerengue, el fandango, el sexteto, el tambor pechiche, los rituales fúnebres de los afrocolombianos y el actual fenómeno de la champeta. Viajamos hacia el interior para comprender más sobre la raíz indígena de la cumbia, pasando por San Jacinto, la Sierra Nevada y el Banco. De regreso a Cartagena, nuestro viaje continúa para descubrir cómo la cumbia conquistó el país entero y se transformó de música de esclavos a folclor nacional. Y más tarde, en el punto de partida para las nuevas generaciones de músicos colombianos que están experimentando nuevos sonidos. El sueño bolivariano era unir toda Latinoamérica en una sola gran nación. Bolívar no lo consiguió, pero quizás la cumbia lo haga, puesto que atraviesa de norte a sur todo nuestro continente. Soy de Chile, el último país latinoamericano a donde llegó la cumbia. Siempre me he preguntado por qué este género se volvió tan popular. Para averiguarlo, recorreremos un largo camino desde África Occidental a Latinoamérica, grabando a más de 100 artistas. Soy Cutiaste. Bienvenidos a Pasos de Cumbia. Capítulo 4. El sueño bolivariano. Durante la década del 30, en una notable transformación política, económica y cultural que tiene lugar en Colombia, el bambuco se vuelve el género musical representativo de la identidad nacional. Esto fue el resultado de una disputa entre el interior capitalino, predominantemente conservador, y la costa liberal del Atlántico. Una guerra de poder e identidad entre el blanco bambuco del interior versus la sensual, cadenciosa y mestizada cumbia caribeña. Algo empezó a cambiar con la presidencia de Alfonso López Pumarejo, una transformación social cuyas consecuencias afectarán directamente la nueva identidad nacional. En este periodo se impulsa el crecimiento urbano, se promueve la industrialización y democratización social, aunque limitada, y se da un auge hasta entonces inusitado al café, lo que tiene como consecuencia a su vez un amplio desarrollo comercial portuario en el Caribe. Por esto, uno de los primeros, si no el primer audio documental sobre la cumbia fue patrocinado por una empresa cafetera. Yo vivo todo el tiempo sembrando café. Yo vivo todo el tiempo sembrando café. La cafetería Almendra Tropical, en el año de su 40 aniversario y como homenaje a los departamentos de la costa atlántica, presenta 40 años de música costeña. Este es el tambor que el negro trajo del África. Estas son las gaitas, las maracas y los guaches del indio primitivo, habitante de nuestras costas. Estos rústicos instrumentos fueron amalgamándose hasta convertirse en una música con fisonomía propia, la cumbia. La cumbia, al fortalecerse, se convirtió en un ritmo madre de donde salieron más tarde las distintas manifestaciones musicales de la costa. Así fueron naciendo el bullerengue, el porro, la puya, El paseo, el merengue, el fandango y otros ritmos más. Hablaron entonces en un intento imitativo de los bailes que en sus salones danzaba la aristocracia criolla.
Empezaron entonces a formarse pequeñas bandas llamadas papayeras o de los chupacobres, que tocaban por pocas monedas y un buen trago de ron. A través de este increíble testimonio histórico, entendimos que nuestro viaje recién comienza. Llegó el momento de descubrir cómo la cumbia conquistó Colombia y más adelante toda Latinoamérica. Para entender cómo la cumbia de música rebelde costeña se volvió música de salón, viajamos a Medellín para visitar los míticos estudios de grabación de Discos Fuentes. ¿Qué sucede? Primero está la emisora en el 32, la monta en la casa de su papá, que tenía una industria farmacéutica, monta su emisora, después a los 2 años ve la posibilidad de grabar porque consigue su grabadora. En 1934 empiezan las primeras grabaciones, en el 45 logra poner su prensita, una prensa es para hacer moldes y poder sacar vinilo, 78 que cabían o 2 temas o 4 temitas por cada vinilo. Consigue novia, esa novia es antioqueña, de una familia pudiente antioqueña, doña Margarita Estrada. Él venía a Medellín, visitaba a su novia y con tanto ir y venir la novia lo convenció: venite para Medellín porque la costa tiene malos servicios públicos, se va la energía a cada rato. Aquí la industria en Medellín, en la ciudad de Medellín, la industria de la radio floreció, o sea, las grandes cadenas de la radio nacieron aquí y el hombre tomó la decisión de casarse, de venirse para Medellín y empezó en el barrio Colón, alquiló una casita, montó sus prensas, era radioaficionado, ingeniero de sonido. Director artístico, él descubría a los cantantes y la orquesta tenía visibilidad musical para vender. No era músico para músico, y músico para vender música con los músicos. Lucho Pérez, Lucho Argaín, de la Sonora Dinamita, era un artistazo insuperable y compositor. Es lo máximo que le he grabado yo aquí en Discos Fuentes, aparte de otros artistas después, que son de salsa, como Joe Arroyo, Wilson Saoco. Mario, sí. Los Corraleros. Los Corraleros de Majagual. Que obviamente en la música tropical marcaron pauta, ¿no? Sí. Trajo la gente de Majagual, una agrupación de acordeón solo, a tocar porros y cumbias. Aquí montamos los temas ahí sin papeles, sin partitura, sino de oído. Los montamos ahí, los grabamos. Don Antonio era el grabador, grababa. Me puso a mí a tocar un plato de batería, platillo solo. Ahí yo aprendí a tocar el platillo en las grabaciones con los Corraleros de Majagual. Muy importante el grupo, recorrió todo el mundo. Lisandro Mesa, César Castro, Alfredo Gutiérrez, como Armando Hernández, que está aquí presente. Con sabor a cumbia. ¡Ay, ay, ay! El acordeón viene tomando el puesto de lo que hacía la gaita. Cumbia, cumbia, cumbia y cumbia colombiana. Cumbia, cumbia, cumbia y cumbia colombiana. Si te coge el frío, ahí ponte la ruana y baila mi cumbia colombiana y baila mi cumbia colombiana. Entonces le metían los tambores originales de San Jacinto, el llamador, el macho, la hembra. Yo tengo más de 60 cumbias grabadas en Discos Fuentes, de las cuales de esas está la Zenaida de Zuna, está la Carbonera, está la cumbia Doris. Vamos a interpretar la cumbia La Zenaida. Esa canción es un poema, es de Rosendo Romero, un compositor de la costa, que es la historia de la vendedora de fruta cartagenera.
esas vendedoras de frutas que bajan a las 5:30 de la mañana de esos cerros. Mañanita la Zenaida sale temprano del tugurio con unas poncheras llenas de fruta, que no usan zapatos sino chanclas. Llegan al centro de Cartagena, a los hoteles, a dejar la fruta y el resto de fruta que les queda lo llevan a Boca Grande a vendérsela a los turistas. Fruto maduro es Zenaida, la callejera, ey, negrita del manjar, hormiga de sudar, fruta me sabe a cumbia, y cumbia de mi playa. Hice la cumbia, la grabé, salió éxito total y sigue siendo éxito porque hace más de 15 años está grabada. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Visitar Discos Fuentes y encontrarnos con Armando fue realmente increíble, pero hay algo más que necesitamos saber para comprender cómo la cumbia pasó de ser música rebelde costeña a música de la clase alta colombiana. Nuestro viaje sigue hacia Bogotá, la capital del país, donde hace más de 50 años llegó un joven compositor y director de orquestas que marcó para siempre el destino de la música tropical colombiana. Empecé a estudiar música a los 8 años y medio y en esa época hice mis primeras composiciones. A los 14 era director de la banda de Santa Marta. Después trabajé en Cartagena. En 1943 tuve mi orquesta propia y con ella resolví trasladarme a Bogotá en busca de nuevos horizontes. Llevaba música costeña, cumbia, gaitas, porros, mapalé y toda esa clase de gama musical nuestra. Allá en Bogotá la música de la costa era entonces una cosa como algo que no se aceptaba. Y fue así como el maestro Lucho Bermúdez conquistó Bogotá, la capital, el corazón político, económico y cultural del país. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar la cumbia Bogotá. Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar la cumbia Bogotá. Los bogotanos saben soñar, las bogotanas saben besar. Los bogotanos saben soñar, las bogotanas saben besar. ¡Ay, Bogotá! En este mismo lugar ensaya la orquesta del legendario, del mítico Lucho Bermúdez. La música de Lucho es letra, música y arreglos. Arreglo significa orquestación, que él mismo dirigía y los músicos los buscaban y los contrataban. Lucho Bermúdez es un músico que deben seguir y comprender todos los demás músicos. Él admiraba solamente a un extranjero norteamericano en la música por el solo de clarinete, pero él hacía todos los solos de su estilo. Pero era franco en decir, yo no imito a ninguna orquesta ni imito a nadie, lo que escribo es lo que yo sienta. La clase de folclore que implantó él viene siendo desde que él ha estado con el clarinete, o sea, del año 1952 en adelante.
siente el eco de música lejana y a su compás las pilanderas vienen bailando la cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Anteriormente era una música campesina, una música de la clase baja colombiana, y él tuvo esa visión de darla a conocer a nivel de los grandes clubes y alternar con las grandes orquestas latinoamericanas, ¿no? Adaptó las grandes big bands americanas de ese entonces, de Glenn Miller, de Benny Goodman, que era su ídolo, nos digamos así, y adaptó ese formato a la música colombiana, ¿no? A la cumbia. Para mí el maestro fue el que moldeó la cumbia, ¿no? La cumbia estaba dividida en pedazos y él cogió los pedacitos y los estructuró y nos enseñó una forma de interpretarlo. 1991 había una reorganización en la orquesta del maestro Lucho. Estaban ya seleccionados 2 cantantes, un hombre y una mujer, y faltaba una voz masculina. Me llamaron a una audición y canté un merengue. Y lo simpático era que el maestro Lucho al merengue y a la salsa le decía de la misma forma, guarachita. O sea, él traía la idea que había escuchado en Cuba de que todo era como guaracha. Entonces, él cuando terminó la audición dijo, me gusta el muchacho que cantó la guaracha. Lo que pasa es que la cumbia aquí nace a partir del maestro José Barros. Y precisamente Lucho Bermúdez es un gran admirador de José Barros. El gran logro de Lucho Bermúdez es darle a la orquesta colombiana un ropaje de orquesta internacional, porque él admiraba mucho las grandes big band norteamericanas. ¿Y don José Barros ya había hecho música de orquesta entonces? Ya había hecho música, pero nadie prácticamente la había interpretado con el ropaje que tiene actualmente. La censura era así. Por ejemplo, decirme a mí, oye maestro, ¿cómo está? Hola gordo. Y dije, maestro, ¿y usted que ya está viendo poquito, cómo sabe que soy yo? Ah, no, porque me tapaste la luz. No, y él llegaba, sí, él llegaba. Y era muy rápido. Él llegaba y si como cualquier músico cometía algún error, se desafinaba. Él le decía, oye, mira, tienes que meter mondonguito, alguna cosa, porque te veo que no estás pitando muy bien, entonces la trompetica esa. Mete mondonguito. ¿Y qué es lo que es mondonguito para los que no entendemos? Mondonguito es un plato típico acá nuestro. Ah, que vaya a comer, que le falta fuerza. Toda vitalidad para que el pito sea bueno. Esta es la casa del maestro. Acá vive su esposa y su hija Patricia, que mantiene viva la tradición de la orquesta. Él nació en Carmen de Bolívar. Entonces, ¿qué se escuchaba en el Carmen en esa época? Él escuchaba las bandas habaneras. Entonces, digamos que fue su primera influencia. Y él lo primero que compuso fue valses, foxes. Eso fue lo primero que él escribió. El foxtrot. Exactamente. Pero en esa época también empezaron a llegar partituras de Estados Unidos, de las big band, de Benny Goodman. Entonces él también tuvo esa influencia. ¿Cuál es la genialidad que él hace? Defendía su cumbia, su porro, su gaita, sus ritmos colombianos, pero él decía, no, esto tiene que vestirse de gala para que sea aceptado en todo el país y para que sea una música importante. Y efectivamente lo hace. Tanto así que en esa época los bogotanos eran bogotanos, los paisas eran paisas, los costeños eran costeños, pero él con la música costeña
hace de Colombia una nación. Entonces la gente dice música colombiana, pero es música costeña. Entonces él une a los colombianos con la música costeña. O sea, él tenía, por un lado, las tradiciones culturales de la música popular colombiana en su corazón, pero ya había puesto el ojo sobre, como me decías tú, Benny Goodman, por ejemplo, gran clarinetista, y decía, ¿cómo puedo yo traer esta elegancia? ¿Cómo puedo traer yo este refinamiento a mi música? Exacto. ¿Eso es lo que hacía don Luis? Eso fue lo que hizo. Y aparte de eso, si uno se pone a ver, él como que organizó la música colombiana. Entonces él le dio ese formato, y de ahí para acá, todo lo que ha pasado fue gracias a él. Y no ha pasado nada más, digámoslo así. Entonces, todos los parámetros musicales, todo, lo puso él desde esa época, imagínate. Y fue hace... ¿Tú te refieres a la traducción de los instrumentos autóctonos para luego transcribirlos a la orquesta? Exacto, y las formas de armonización, todo eso, o sea, todo eso son parámetros que todavía se utilizan. Sí. ¿Y cómo era él como persona? ¿Cómo lo podrías definir en pocas palabras tú? Sí. No, porque es que yo cuando conocí al maestro, yo tenía 22 años y el maestro ya tenía 60. Era una persona muy alegre, súper ordenada y yo súper desordenada, muy humilde. Decía siempre la verdad. No, tuvimos un hogar muy lindo y muy amoroso con los niños. ¿Eso de decir siempre la verdad puede ser un problema? Y yo le decía, maestro, pero ¿por qué tiene que decir siempre la verdad? Porque no, me regañaba, decía, no, yo así me pase lo que me pase, voy a decir la verdad. Él decía la verdad, siempre decía la verdad. Mira, hay una cosa rara, él, por ejemplo, que yo no sé cómo hizo. Él dejó, bueno, sus partituras de sus arreglos. Entonces él, me encontré un señor en Cincelejo hace poco y me dice, tu papá estuvo en mi casa y me dijo, oye, por ahí compuse unas obras sinfónicas. Y entonces el otro le dijo, ¿y qué, maestro? ¿Y cuándo va a grabar eso? Dijo, no, eso será después de que me muera. O sea, él sabía que en ese momento no lo iban a entender. Y uno se pone a ver, y aquí en Colombia, por ejemplo, cuando empezaron las sinfónicas a tocar la música popular, fue prácticamente en los 80, o sea, 20 años después. Y ahorita es que es como el boom, entonces estamos haciendo unos proyectos alrededor de esas partituras, pero hasta ahora, imagínate. Bueno, Danza Negra dice, con el rumor de las palmeras se siente el eco de música lejana, y a su compás las pilanderas vienen bailando la cumbia colombiana. Todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana, que todo el mundo está bailando esta cumbia colombiana. Entonces ahí él predijo lo que iba a pasar con la música, con la cumbia colombiana. Es lo que está pasando ahora. ¿Eso te emociona? Total. O sea, seguimos hablando y yo... Sí, te nota. Sí. Se siente el eco de música lejana. Dejamos atrás a las dos mujeres más importantes de don Lucho, guardianas fieles de una historia musical que cambió para siempre el destino de la cumbia. Nos está esperando otra mujer muy importante, sin duda una leyenda viviente para todos los latinoamericanos. Hace mucho intentábamos contactar a Totó La Momposina, la intérprete más famosa de la música folclórica colombiana, pero como es una celebridad tan grande, nunca tuvimos la oportunidad, aunque otra vez el destino quiso ayudarnos. Esto que ustedes ven a mis espaldas es el auditorio de la Universidad de Bogotá, donde Totó La Momposina se va a presentar dentro de media hora más. Y tenemos que conseguir entonces la autorización para que nos dejen grabarla. Es algo que vamos a intentar. Y milagrosamente nos dejaron entrar y grabar también. Chorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar. Es un placer rendir homenaje a una persona que ha reconocido los sonidos colombianos a través de los tambores, las letras y los bailes de la costa caribe. Es un placer ver que los ritmos de Totó no solamente hablan de Colombia, sino también de la colombiología de la que hablamos en Radio Nacional. Disfruten entonces de una linda tarde con la maestra Totó La Momposina. Con Totó La Momposina hemos aprendido a querer la música, a sentir una cumbia, un porro, un bullerengue, un mapalé. Con Totó La Momposina hemos descubierto la gran riqueza de la música colombiana encarnada en la tradición del Caribe colombiano.
que por más de 35 años ha pregonado el sentir y el latir de los colombianos. Sonia Basanta Vides, Totó la Momposina. Que la alegría y la paz sean con ustedes. Hoy vine de niña bonita. Y le voy a hacer un desfile. Como una modelo. A vuelta, ¿cómo no? Gracias, mis amores, porque realmente Totó la Momposina se ha hecho con los amores del pueblo. ¿Sí ve? ¡Que viva Villavicencio! Pero no solo Villavicencio, sino todo Colombia, que en este momento está descubriendo que tenemos unas raíces ancestrales, que esos ancestros son importantes y que, por lo menos en mi caso, yo no comencé a cantar para ser famosa, sino porque yo tengo una tradición por parte de mi padre y por parte de mi madre, y uno tiene que ser consecuente con lo que debe de hacer en la vida. Aguacero en mayo, déjalo caer. 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 Bonita tu casa, Palma, bonita tu casa, Palma. La que está dentro, que me parte el corazón. Bonita la que está dentro, que me parte el corazón. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Bonita tu casa, Palma, bonita tu casa, Palma, bonita tu corazón, bonita tu corazón, bonita la que está dentro, que me parte el corazón, bonita la que está dentro, que me parte el corazón. Aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, aguacero en mayo, déjalo caer. Aguacero en mayo, déjalo caer. Gracias. Bueno, doctor, yo soy Cutiaste. Yo tuve el honor de conocerla a usted hace 15 años atrás en la Embajada de Chile en Bogotá. Veníamos con Andrés Pérez a hacer La Negra Esther, una obra de Roberto Parra, hermano de Violeta y de Nicanor. Estuvimos ahí, incluso estaba don Rafael Escalona, recuerdo ese día también. Y ahora andamos haciendo un documental sobre la cumbia. Yo recordé que usted me había escrito en su disco que deseaba el sueño de la ilusión o la ilusión de la unión latinoamericana. Sí, y eso está sucediendo. Ay, sí. Sí, ¿en qué va eso de la unión cultural bolivariana? Bueno, resulta que ahora
para sorpresa mía, porque yo nunca había viajado mucho a América del Sur. Por sorpresa, cuando la Kirchner sí, nos invitó para el Bicentenario. De Argentina. De Argentina. ¿Tú te puedes imaginar 120.000 personas diciendo que viva la América? Espectacular. A través de la cumbia. Emocionante. Eso no se puede comparar con nadie. ¿Por qué? Porque eran no solamente argentinos, sino chilenos, uruguayos, paraguayos, peruanos, irlandeses, escoceses, alemanes, porque allí en la Argentina es también multiétnico, pero más de europeos. Entonces, ya he ido 2 veces, 3 veces, pero eso ha conllevado a que he recibido invitaciones de Chile, de Uruguay, de Paraguay, del Perú. ¿Eso qué significa? Que hay un movimiento sin querer, queriendo, songo, soronguito, despacito, que nos hemos venido encontrando nosotros a través de la música. Porque es un continente que habla español, son 25 países que hablan español. Va a pasar algo que estábamos esperando que pasara. Vamos a llamar a sus amigos a la escena. Pedro Ramayá Beltrán, Juan Chuchita Fernández. Este Ramayá nos conoce cuando nosotros teníamos 10 años. Sí, señores. Así que este abrazo, regístralo en sus cabezas, en sus corazones. Bisabuelo por parte de los Vidal tocaba la bandola porque la guitarra no llegó por el aire, llegó por el río Magdalena, entonces se tocó primero en la costa que en el interior del país. Y mi abuelo, por parte de padre, Virgilio Basanta, dirigía una banda, él tocaba el clarinete, entonces por eso en este momento tengo la parte de vientos acompañada, porque los vientos se inspiraron en las gaitas. Entonces por eso allá hay un amor no incompatible, sino de simbiosis. Todo eso viene de las cantadoras, entonces yo no estoy inventando absolutamente nada, solamente le estoy poniendo mi voz de soprano al servicio de la música, de la identidad. Yo hubiera podido dedicarme a cualquier otra cosa, a copiar música erudita o a cantar baladas o a cantar salsa, y seguramente estuviera también haciéndolo de la misma manera. Uno tiene que estudiar para poder hacer las propuestas musicales. Pero esto de mantener las tradiciones es algo que agradece en este momento Colombia, que agradece todo Latinoamérica. No, ahora es cuando. Ahora es cuando. Hay que esperar. No, ahora es cuando, no solamente Totó la Momposina, sino todas las cantadoras que andan por toda la ribera del Magdalena, porque nosotros tenemos cantadoras en Boyacá, tenemos cantadoras en los 2 Santanderes, tenemos cantadoras en el Pacífico, tenemos cantadoras en el Caribe, tenemos cantadoras en San Andrés, cantadoras en los Llanos Orientales, o sea, que blanco es gallina lo pone y fritico se come. ¡Qué rico! Tiene razón Totó, ha llegado el tiempo de la música de los ancestros, de las cantadoras y de la cumbia. Y si no es ahora, ¿cuándo? Y entonces quiero saber más de lo que está pasando acá en Bogotá. ¿Cuál es el rol de la música tropical y folclórica en general hoy en Colombia? ¿Qué están produciendo las nuevas generaciones? ¿Cómo y por qué? Esta es la casa de Mario, uno de los miembros de Frente Cumbiero. Vamos a entrevistarnos con él. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Tú quedaste de Chile? Muchas gracias. Nosotros pues estamos aquí en Bogotá, es una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, estamos muy lejos de la costa. La ciudad como tal no tiene un ancestro caribeño, esto es una cosa más indígena y española. Digamos que es muy diferente la vivencia en la calle de la música tropical acá que en la costa.
Entonces, digamos que hay una faceta de la experimentación tropicalista que pasa en Bogotá y no pasa en otras ciudades del país, ¿sí? Entonces hay una serie de bandas, La Máquina del Caribe, Bomba Estéreo, Sidestepper, que son proyectos que se generan desde acá y que funcionan es acá. En la costa, digamos que hay muy pocos experimentos que estén enfocándolos a un nuevo sonido. Entonces esa experiencia, digamos, bogotana nos ha a nosotros hecho irnos por un lado de la cumbia, donde pues se utiliza la electrónica, estamos, digamos, metiéndonos también mucho con la síntesis y, bueno, viendo cómo tener una voz propia en ese ambiente. Sin embargo, para nosotros el conocer la raíz es fundamental. El gusto del vinilo y el coleccionar vinilo colombiano es lo que nos lleva a tener, digamos, una línea desde lo melódico, muy basado en lo colombianista, pero ya en la parte del timbre y lo que es meter sintetizadores o meter una vaina eléctrica o electrónica, es lo que nos lleva a otros lados. Utilizar samples también. Onda Trópica también sacamos nuestras cosas en vinilo. Es muy importante para nosotros sacar los discos en vinilo porque, digamos, la cultura del vinilo nos interesa fortalecerla. Entonces sí, con el Frente Cumbiero hemos hecho varias colaboraciones importantes. En este caso, pues hicimos una colaboración con Mad Professor, que es pues uno de los genios del dub, y era muy chévere, pues, o mejor dicho, era un interés nuestro acercarnos a las estéticas de producción del dub. Y pues todo el lado, digamos, de la conexión entre Jamaica y la música colombiana es un poder pues absoluto. Todos los puntos de encuentro que hay, digamos, el reggae y la cumbia son súper cercanos, mucho más que la música cubana y la colombiana. Tienen casi el mismo beat. Claro, el ska y la gaita son la misma vaina. Incluso hay grupos que estaban tocando, digamos, versiones colombianas en ska en Jamaica en los años finales de los 50 y principios de los 60. Nosotros no queríamos hacer un disco de cumbia con reggae. Queríamos hacer un disco de cumbia que fuera producido con las técnicas del dub. Esto haciendo relación a la estética de la cumbia rebajada de Monterrey. Cuando llegué a Monterrey y empecé a escuchar cumbia rebajada, lo primero que pensé fue, es como un dub latinoamericano, ¿cierto? Porque una vez se entra en el ambiente de la cumbia rebajada, se abre todo un universo de posibilidades. ¿De dónde viene el término de rebajarle el tempo? Bajarle el tempo. De hacerlo girar más lento, bajar hacerlo el pitch. girar más lento. Básicamente le da una cadencia. No, le da una cadencia densísima y se le abre todo un espacio al interior. O sea, la forma más simple sería coger un disco de 45, tocarlo en 33 y los bajos, obviamente se baja todo el pitch, entonces queda todavía más gordo, y si eso lo escuchas en un sistema de sonido grande, quedan subterráneos. Es una experiencia brutal, sí, es muy psicodélico también. Cosa que yo hacía cuando niño, pero no estaba inventando nada. Sí. Eran errores voluntarios que uno hacía. Exactamente. Y esos errores, que también fue la forma en la que caló la cumbia rebajada en Monterrey, fue una máquina de grabar cassettes, de esas que grababan 30 cassettes al mismo tiempo, y en un error mecánico quedaron los cassettes grabados a una velocidad lenta. El señor se puso a vender los cassettes, le gustó a la gente y así se quedó. 20 años después sigue la cumbia rebajada. Ayer de Cecilia Franco llorando porque está sola. Y arrollaron a Paloma. Allá en los lejanos campos y arrollaron a Paloma. Oye, Cecilia. Vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador puede ir. No lo entiendo. Bueno, nosotros utilizamos una palabra que es la verbenáutica. Y la verbena es la fiesta popular en la costa, en el Caribe. Y la verbenáutica es como los viajeros galácticos de la verbena, ¿no? Entonces, pero sí es una cosa interesante porque a pesar de que somos varios grupos de un mismo movimiento en el sentido que empujamos desde una región y desde una búsqueda,
hay unas sonoridades muy diferentes entre todos nosotros, ¿no? Que es pues como esa amalgama de festividad y de euforia tenemos mucho que ver con el hip hop, mucho que ver con el pues como los breaks, el house, el techno. Yo creo que también es como una tendencia en el mundo entero de ciertos jóvenes de buscar raíces, ¿no? Como de sentirse atacados por tanta información, tanto Lady Gaga, tanto pop, tanto email, tanto tweet, tanta vaina. En ese momento hay cosas valiosas en los baúles de los recuerdos, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Este es de mis favoritos. Esta es de mis cumbias favoritas. Que es psicodélica, cumbia psicodélica. A ver si logro hacer este megamix aquí en vivo. A ver, ahí están los dos sonando. No, y esa cumbia es muy tribal, ¿me entiendes? Es como... La verbenáutica psicodélica de Sistema Solar me abrió las puertas de la percepción, pero ahora estoy ansioso por lo que nos espera, una experiencia entre el punk y el folclore. Seguimos en Bogotá y este es el Buga Loops, un lugar que me recuerda a los años 80, cuando en toda América Latina los sonidos de los panqueros y los rockeros nos volvían locos. Si me hubieran dicho 30 años atrás que en un lugar así, en el futuro, los jóvenes hubieran pagado por escuchar música folclórica, no lo hubiera creído. Pero es así, esta noche la gran atracción no es ni el punk ni el rock, es el currulao. de los ritmos, se puede decir, madres de toda la región del Pacífico, porque es el más representativo. Se canta en la mayoría de las regiones del Pacífico. Puede ser interpretado por hombres con sus cantoras acompañando en los coros, o en el caso, por ejemplo, del grupo Canalón, que la mayoría de los currulados los interpretamos las mujeres. Y generalmente son cantos muy cadenciosos, sobre todo dejos que maneja uno en el Pacífico. Tienen muy poco contenido de texto, más que todo se utilizan modulaciones como ay, o, ¿Cómo es que ustedes vienen a tocar currulao a un lugar como este? No sé cómo le llaman a este bar o club. Sí, un bar. Que tiene un carácter un poco punk, un poco alternativo. Uno se imaginaría un lugar de rock o de otras expresiones.
y nos encontramos con ustedes que hacen esto tan tradicional. Bueno, yo te cuento algo muy interesante. Resulta que en los últimos tiempos la música tradicional autóctona hacían este género. Aquí en Colombia está tomando mucha fuerza. A veces hay un poquito como de, no temor, pero piensa uno, bueno, ¿será que les va a gustar? Esta es una música que siempre la hemos cantado nosotros, pero no ha salido de nuestro contexto. Entonces, ¿qué irá a pasar cuando esta música llegue al oído de la gente de afuera, del interior del país? Pero hemos sentido mucho apoyo. A los jóvenes les ha gustado mucho en las dos formas, autóctona y típica, tal como la tocamos y la hemos difundido Canalón y otros grupos del Pacífico. Como hay tanto interés con fusionar la música del Pacífico con otros ritmos, miro yo ese interés también en explorar y conocer más acerca de las raíces de donde vienen esas músicas que están fusionando ahora. Entre más conozcas tú de ese componente, de ese elemento tradicional, más herramientas tendrás a la hora de hacer fusiones, de mezclar. Uno de los lemas de nosotros y nuestra lucha es conservar nuestra tradición, tal como nos la enseñaron a nosotros, para que no se pierda y no se olvide. Porque entonces, si se le da paso únicamente a la fusión, nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que vienen atrás, ese es el referente que van a tener. La música tradicional, pero entonces ya combinada. Queremos es que ellos aprendan lo otro también, pero principalmente lo que deben tener en su arraigado, así como lo tenemos nosotros, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, es la música tal como nos la dejaron nuestros ancestros. Música soy de cuerpo, música soy de cuerpo. Grande de corazón, grande de corazón. De Timbiquí soy señores, de Timbiquí soy señores. Yo no niego mi resto, yo no niego mi resto. Por primera vez me doy cuenta de que acá el folclore no es simplemente una puesta en escena de algo que no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo. ¿El folclore es punk o es más allá del punk? Porque en un mundo donde todo se fusiona, el riesgo es que todo se vuelva lo mismo, una ensalada sin sabor, sin raíces. La receta para el éxito es simple. Si quieres fusionar, tienes que conocer lo que estás fusionando. Es un concepto que nuestro amigo Pernet tiene muy claro en su cabeza afrofunk y en su gaita electrotropical. Pongámonos en el caso de un niño que crece en un barrio de Barranquilla, donde se reunían en los años 80 los músicos más famosos de la costa, desde Joe Arroyo hasta los gaiteros de San Jacinto. Y así, por absurdo que parezca, pongámonos en el caso que el papá de este niño sea el que dirige el grupo de baile más famoso del Carnaval de Barranquilla. Finalmente, imaginemos que la mamá de este niño sea tan inteligente y tan valiente de comprarle a su hijo una gaita usada por uno de los gaiteros más famosos de Colombia. Bueno, si todo esto no hubiera ocurrido realmente, tampoco hubiese existido un personaje como Humberto Bernet. Yo soy fuego, soy calor. ¿No escondes cosas ahí adentro, no? Sí. ¿A veces? Sí, cuando voy de viaje escondo muchas cosas aquí. Estoy transmitiendo siempre el internet aquí. Constantemente. ¿Cómo es que se llama? Streaming Hair. Al Ustream. Está todo el tiempo. ¿Y en qué momento tú te encuentras con la electrónica y dices esto yo lo puedo mezclar con esta raíz mía? De niño escuchaba muchas cosas que me inspiraban mucho. Me gustaba pues mucho Jean-Michel Jarre, por ejemplo. Toda esa movida del techno de los años 90 y también el dub music de Jamaica. Y entonces todo eso me llamó la atención de los sintetizadores, de la música electrónica, de las programaciones. Me parecía algo muy bonito. Vi artistas como, por ejemplo, como Kitaro, que mezclaba la música tradicional japonesa con los sintetizadores, o el grupo Síntesis de Cuba, por ejemplo. Pero eso todo entra en ti cuando ya tu disco duro, por ejemplo, estaba formateado con la música tradicional colombiana. O sea, es ahí donde tú dices, bueno, ¿qué hago con estas dos cosas? Era una situación bonita porque yo veía que en todo el Caribe estaba sucediendo lo mismo. Ya que la gente estaba tomando nuevos instrumentos para seguir haciendo música. La música que proviene de la tradición, porque yo no digo que sea música tradicional, sino que proviene de la tradición, que es diferente.
¿Pero será acaso que ahora la música electrónica es más universal que ninguna otra? Claro. Lo pregunto porque para ir a Japón a tocar como lo han hecho ustedes, no es tanto porque sea cumbia o porque sea tradicional, sino que es porque está electrónica, porque está electronificada. Sabes que yo también pensé eso en un principio, pero luego me di cuenta que nos llevaron fue por otra razón. Sí, porque llevábamos tradición. Y eso me pareció muy curioso. Los beats que yo utilizo no son beats de música electrónica, son beats de música colombiana. Cumbia Computer. Nuestro viaje a Colombia termina aquí, en una Bogotá que sigue hirviendo de creatividad y alegría gracias a la juventud que aún no ha dejado de escuchar a sus ancestros. Y ahora en 1967... La música de la costa se ha convertido en la mejor publicista de Colombia en todo el mundo. Tal vez ha de seguir alejándose cada vez más de sus reminiscencias nativas. Tal vez en el año 2000 ella será como las gentes de esa época quieran que sea. Pero mientras sigan resonando allá en el fondo de sus ardientes compases los tambores, las maracas y aquel dulce lamento imitativo de las gaitas terrígenas, la música costeña seguirá siendo con su melaza fuerte de indio y de negro, expresión legítima de un pueblo que sabe expresar sus penas y sus alegrías a golpes de tambor. En los próximos capítulos recorreremos de sur a norte México, un país donde la cumbia ha conquistado prácticamente a todos. La cumbia es de derecha, de izquierda, para arriba, para abajo, al centro y para adentro. Y para adentro. Así es que no se pierdan el próximo capítulo. Hasta pronto, cumbiancheros. ¡Ah!